Hola Santiago, encantado de saludarte. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Calurosas. Y Muy bien, tanto. vosotros. Sí. Oye, acabas de publicar Mindfulness, un camino de desarrollo personal. ¿Con qué motivo? Bueno, pues es un libro que escribí con motivo de unificar toda la enseñanza que venía impartiendo de meditación basada en mindfulness desde 1999. Entonces, desde esa experiencia, ¿no?, decidí escribir el libro, ¿no?, para, bueno, pues darlo a conocer y que en esa medida pudiera ayudar a otras personas. Ajá. Hablas en concreto del método de Mindfulness Basic Mental Balance, ¿no? Sí, MBMB. sí, ¿Puedes eso es, sí. desarrollar un poquito este concepto? Sí, mira, el fundamento de MBMB, de Mindfulness Basic Mental Balance, o equilibrio mental basado en mindfulness, es que no podemos experimentar un bienestar psicológico que sea estable y más o menos duradero en el tiempo si no somos capaces de autorregular en nuestra atención, autorregular nuestras emociones, también nuestras motivaciones, es decir, nuestra intencionalidad y la manera en que interpretamos la realidad. Si no somos capaces de autorregular, de aprender, desarrollar habilidades, ¿no?, para autorregular esos 4 ámbitos de nuestra psicología, va a ser muy difícil que podamos experimentar un bienestar psicológico pues que sea estable, algo próximo a eso que ya solemos llamar la felicidad. Sí, exacto. Bueno, ¿el mindfulness aporta felicidad o equilibrio? Bien, desde mi punto de vista, el mindfulness lo que aporta es equilibrio. Ajá. Y evidentemente a medida que se va practicando pues uno puede tener algunas experiencias pues de alegría o incluso de éxtasis o de trance, pero a medio y largo plazo lo que realmente aporta es equilibrio. Ujú. ¿Y cómo se descubre el mindfulness? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Bien, el mindfulness es una técnica milenaria, tiene sus raíces en el budismo y los budistas se la atribuyen al Buda histórico, a Siddhartha Gautama, como aproximadamente 2500 años o tal vez un poco más de antigüedad, ¿no? Ajá. En realidad es una manera de, digamos, de controlar la atención. Entonces es una forma de meditar a través del control de la atención. Controlar la atención es sumamente importante porque la atención guía a nuestra conciencia y aquello de lo que estamos siendo conscientes es justo lo que estamos viviendo en un momento determinado. Entonces, si yo, por ejemplo, mi atención está enganchada en un discurso mental de tipo negativo, eso es de lo que soy consciente y eso es mi vida en ese momento. Entonces, aprender a controlar, a autorregular la atención voluntariamente es extraordinariamente importante. Y eso es lo que en el budismo se empezó a practicar, ¿no? Y se supone que es lo que Siddhartha, el Buda Ajá. histórico, pues descubrió. Y como bien dices, mindfulness se suele traducir como conciencia plena, pero ¿tenemos claro lo que es la conciencia en el ser humano? Bueno, es difícil saber lo que es la conciencia, pero sí sabemos cuál es su función, ¿no? La Ah, función primordial de la conciencia es darnos cuenta. Es algo absolutamente inevitable, no podemos evitar darnos cuenta. Después ese darse cuenta podrá suponer un conocimiento erudito o un conocimiento inmediato, pero es inevitable desde que nos despertamos e incluso mientras estamos durmiendo, esa función de darse cuenta, que es lo que solemos llamar conciencia, está operando en nosotros. Ahora bien, no se trata de una cosa, sino es más bien un proceso, sí. el proceso de darse cuenta, y lo que evidentemente no sabemos es exactamente cómo se produce, ¿no?, a nivel cerebral y qué áreas cerebrales intervienen de una manera muy específica en la producción de esta función. Pero es una función inevitable, no podemos evitar darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, no podemos tener conocimiento de ninguna clase acerca de nada. Claro. Y en la práctica del mindfulness, ¿los resultados ya se notan a corto plazo o necesitas un cierto periodo de tiempo? Bueno, para ser sinceros, la práctica necesita un cierto periodo de tiempo.
Fundamentalmente lo que es necesario es ser perseverante, practicar, realizar una práctica que sea correcta, evidentemente, para que te lleve o te vaya llevando a buen puerto, y en la medida en que se pueda necesitar, tener una guía que de alguna forma haya recorrido el camino y sepa orientarte en determinados momentos. Pero con una práctica más o menos perseverante de entre 10 a 20 minutos diarios, en los 3 meses aproximadamente uno ya tiene alguna clase de fruto, por lo menos tiene el fruto de sentirse más calmado, más sereno. Seguro que te has encontrado con personas que te dicen que no practican porque no tienen tiempo, ¿no? A esas personas que les sueles decir. Sí, eso es cierto. Sí, es difícil, ¿no? En la vida que nosotros llevamos, la vida diaria, que es obviamente compleja, llena de demandas y de estímulos, encontrar un hueco. Pero yo cuando eso ocurre, lo que suelo recomendarlos es que tomen conciencia de que es bueno dedicar un pequeño tiempo al día para el autocuidado psicológico. De igual manera que uno dedica un pequeño tiempo al día para el autocuidado físico, pues aseándose, lavándose los dientes, intentando comer de una manera sana y equilibrada. También podemos dedicar un pequeño tiempo al día a, digamos, nuestra higiene mental, nuestro aseo psicológico. Y, en principio, si uno es perseverante, con periodos que pueden oscilar de 10 a 20 minutos, es suficiente para ir poco a poco encontrando primero serenidad y calma, que es un paso indispensable, y después equilibrio psicológico. Entonces, la mayor recomendación es piense que usted se está cuidando. Claro. Y en esa medida, esa motivación le puede llevar a encontrar esos 10, 15, 20 minutos al día para poder realizar la práctica. Y el ser humano que tenemos tantos miles de pensamientos al día, ¿por qué crees que nos identificamos tantos con ellos? Cada pensamiento que aparece, realmente, ¡pum!, nos identificamos ahí. Desde mi punto de vista es un aspecto eminentemente cultural, ¿no? Nuestra cultura occidental valora extraordinariamente el pensamiento y tiene motivos más que sobrados para valorarlo, puesto que el pensamiento nos ha llevado a, digamos, a puntos, ¿no?, de evolución que nos ayudan en la adaptación, aunque también a veces nos han metido en los infiernos, ¿no? Pero es una cuestión de sobrevaloración. Entonces, desde pequeños estamos acostumbrados a sobrevalorar los pensamientos y la atención se va y se queda enganchada en ellos, ¿no? La cuestión no está en la práctica de meditación, la cuestión no es tanto no pensar, no ese es el sentido, aunque sí necesitamos, mientras nos serenamos, ir alcanzando un cierto silencio mental, sino es saber monitorizar nuestros discursos mentales y poder elegir aquellos que son saludables y desechar aquellos que nos van a llevar a situaciones psicológicas de carácter tóxico, bien a nosotros o bien en el mundo de relación, ¿no? Entonces, ese bombardeo de pensamientos es inevitable, hay una sobrevaloración y, nuestra atención se engancha allí, nos muestra ese mundo mental y lo único que realmente tenemos que aprender es a discernir entre aquellos que son saludables para nosotros y los demás y aquellos que no lo son, de manera que no dejarnos guiar por aquellos que no lo son. Ajá. Y Santiago, tú que llevas tantos años con estos procesos, ¿cómo has vivido la evolución del mindfulness? Porque actualmente es algo normal, pero supongo que hace unos años cuando tú empezaste te tratarían prácticamente de loco, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo la verdad es que tuve muchísima suerte, ¿no? Porque mis compañeros en la Facultad de Psicología de la UNED fueron muy respetuosos y tolerantes conmigo. Entonces me permitieron empezar con un taller en el año 99, 1999, pues 1 hora a la semana, un taller abierto en el cual podían asistir los colegas, pero también alumnos o la gente que quisiera, y siempre me he sentido muy, muy respetado por ellos, al menos visiblemente, ¿no? Después lo que ellos pensaran, eso ya no lo sé, ¿no? Pero el fruto, desde luego, me he sentido muy respetado y tolerado en esa facultad. Entonces, en ese sentido, no he tenido personalmente ninguna dificultad, a pesar de estar en una facultad de psicología con una tendencia claramente de tipo cognitivo-conductual, es decir, con un ámbito científico o cienticista, ¿no? En ese sentido,
sentido les agradezco muchísimo, ¿no?, a mis compañeros el respeto y la tolerancia, ¿no?, que han tenido a lo largo de pues prácticamente yo creo que fueron 11 o 12 años que estuve desarrollando el taller allí en la facultad. Ajá. Y para ti, ¿cuál sería la mejor fórmula para integrar este sistema en nuestro día a día? Bien, la mejor manera es ir intentando tener por etapas, pues un aprendizaje por etapas, primero una atención plena en las acciones que realizamos en el día. Una atención plena significa que nos damos cuenta que nuestra atención y nuestra conciencia está puesta en eso que estamos haciendo y no juzgamos lo que está ocurriendo. No emitimos ninguna clase ni de juicio descriptivo ni de juicio de valor. Entonces, la mejor manera es empezar por conductas sencillas. Por ejemplo, lavarse las manos, una conducta sencilla a la cual nosotros podemos prestar atención plena, lavarse los dientes, por ejemplo, caminar, el contacto de los pies en el suelo, no para estar todo el día, ¿no?, de esa manera, pero sí de vez en cuando ser conscientes del contacto de los pies en el suelo, sin juzgar si pisamos bien o caminamos bien, o pisamos mal o caminamos mal, y ir expandiendo poco a poco a conductas más complejas. Pues por ejemplo, pues no sé, lavar un plato o lavar un vaso o hacer alguna pequeña tarea doméstica, ¿no? Y para irlo después expandiendo a otros aspectos de la vida. Entonces se trata de poco a poco ir intentando tener una atención plena en lo que estamos haciendo a lo largo del día. Pero lo mejor es empezar siempre de lo más sencillo hacia lo más complejo. Es decir, no marcarse grandes tareas, grandes metas, sino metas muy sencillas y estar cultivando, por ejemplo, esa meta pues durante una semana y a la siguiente semana intentar una meta un poquito más compleja. ¿No? Esa es una manera, ¿no?, de practicar. Otra manera de practicar en la vida diaria es estar atento a aquello que nos van, diciendo los sentidos, los datos de los sentidos. Veo sin juzgar atentamente, pero sin juzgar lo que estoy viendo, escucho atentamente sin juzgar lo que estoy escuchando, huelo con atención sin juzgar con agrado o desagrado aquello que estoy oliendo, saboreo exactamente con la misma práctica, toco de la misma manera, siendo consciente de que estoy tocando, pero sin tener juicio de valor si lo que toco me agrada o me desagrada. Esa es otra manera de ir practicando, es decir, por un lado las acciones, tener atención plena a lo que uno hace, y por otro lado tener una atención plena a las sensaciones. Genial. En tu libro lo marcas estupendamente, así que cualquier persona, cualquier más interesada, pues que eche un vistacito rápido, que se compre el libro y que entre en materia, vaya. Encontrará una metodología que está aprobada a lo largo de años de enseñar y que está meticulosamente descrita para que pueda llevar a buen puerto a la persona que practique. Y aparte de este programa MBMB, ¿tienes algún otro proyecto en marcha, alguna cosita entre manos? Pues no, específicamente este programa... Ya te ocupa bastante tiempo. Ocupa bastante tiempo y que nosotros lo impartimos presencialmente en Madrid, en el Instituto Psicoeducativo ELEA, y también un curso de formación de instructores de mindfulness, que es un territorio que pues no está demasiado cultivado, y creo que es importante garantizar a las personas que aquellos que les van a enseñar realmente han recibido una instrucción y una enseñanza que sea fiable. Pero salvo esto, ahora mismo estoy centrado en el desarrollo de este proyecto. Y para las personas que quieran saber más de ti, de tu proyecto, ¿dónde te pueden localizar? ¿Hay alguna web, algún mail? Sí, bueno, la web del instituto, que es las 3 W, ELEA Psicopedagogía, con la P de psi, ELEA Psicopedagogía @.es, o bien en el correo electrónico ssegovia@eleapsicopedagogía.es. Que por cierto, ahora que dices lo de ¿cómo has dicho? ¿Psicopedagogía? Psicopedagogía, sí.
¿Tú estás a favor de la P o de ponerla, de quitarla? Porque hay esa polémica siempre. Sí, bueno, está autorizado el quitarla. Por eso digo. Yo prefiero ponerla. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Es una cosa ya... Estamos acostumbrados. Vale, sí, ¿no? Y bueno, ya como broche final, no sé si quieres comentar alguna cosita que nos hayamos dejado en nuestra charla y crees conveniente anunciarla. Sí, la práctica conlleva también el desarrollo de una emocionalidad saludable, pero de una manera muy especial de motivaciones o una intencionalidad saludable, en la cual la cultivamos a través de desarrollar la empatía, la compasión y la autocompasión. Este, digamos, es el aspecto ético de la práctica. No solamente nos serenamos y podemos contemplar con ecuanimidad, sino además desarrollamos un componente ético a través de estas prácticas de compasión y autocompasión. Y por último, desarrollamos también el componente que en el budismo se llama de sabiduría, las prácticas de sabiduría, que si nosotros lo traducimos a nuestros códigos psicológicos occidentales, en realidad son prácticas desarrolladas para cambiar la manera en que interpretamos la realidad, dándonos cuenta de las características fundamentales que eso que llamamos realidad tiene. Y una de ellas fundamental es que la realidad es cambiante, todo está en continuo cambio. Entonces es también conveniente desarrollar habilidad en percibir estos cambios continuos en la realidad para ir desarrollando sabiduría, es decir, cambiar la manera en que interpretamos la realidad. Pues Santiago, ha sido un placer charlar contigo. Te deseo muchísimo éxito en tus proyectos. Pues muchísimas gracias, muy amable. Encantado también de estar con vosotros en esta tarde. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, gracias, hasta luego.